Vamos a leer esta vez desde el versículo 7 en adelante hasta el versículo 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oremos. Dios, tú eres bueno, tu palabra es fiel, Señor. Nosotros con todo nuestro corazón nos presentamos ante ti, Señor, para pedirte que ella, que sea tu palabra, transforme nuestros corazones, que a través de la obra de tu Espíritu Santo confronte nuestras vidas y por favor nos saques del lugar de comodidad y de confort en el que seguramente nos encontramos. Señor, no permitas que si hemos llegado en esta mañana con algún pecado nos vayamos igual. No permitas que si hemos llegado en esta mañana sin conocerte nos vayamos igual. Con todo nuestro corazón te pedimos que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor, y que podamos ser transformados a la luz de ella, que podamos también a través de ella ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Obra en nuestros corazones, quita de nuestros corazones el corazón de piedra y pone en nuestros corazones un corazón de carne sensible a tu voz, sensible a tu palabra, sensible a lo que tú quieres hablar y quieres decirnos. Oramos, Dios, para que no haya impedimento en esta mañana para que tu palabra sea enseñada. Te pido con todo mi corazón que quites lo que haya de mí, del Ibaniel, quítalo, Señor, y pon solo tus palabras. Dios, guarda mi boca de hablar engaño, guarda mi mente, Señor, mientras enseñamos tu palabra, y permite que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser pueda estar plenamente enfocada en aquel que es digno, en aquel que recibe y que merece la gloria. Te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Bueno, para mí es un privilegio estar enfrente de ustedes. Yo le decía al pastor que no he tenido hasta el momento, y es la primera vez que tengo la oportunidad de predicar a un culto normal. Yo enseño discipulados y ha sido ese mi fuerte, así que voy a procurar hacerlo igual en esta mañana. Entonces voy a enfocarme en esta fila del lado de acá y ustedes pues traten de escuchar lo que les digo. Es broma. Bueno, la palabra en Mateo capítulo 7 es una palabra maravillosa y empieza con una muy importante orden de parte del Señor, que se convierte luego en una promesa. Y Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando nos encontramos con esta palabra, o cuando yo me encuentro con esta palabra, se me vienen a la mente aquellas películas o aquellas series de televisión en las que un personaje principal está buscando un tesoro o está buscando un objeto que le traerá a la persona que lo tenga o que le concederá el deseo que la persona pida. Entonces, no sé si usted se acuerde de la lámpara de Aladino. ¿Se acuerdan de la lámpara de Aladino? Que le daba a la persona que poseyera, que fuera o que tuviera la lámpara en sus manos, al dueño de la lámpara, 3 deseos, ¿sí? O unos más jóvenes se acuerdan quizás de Goku buscando las esferas del dragón para que se le pudiera conceder ¿cuántos deseos? Un deseo. El dragón de Goku solo concedía un deseo. Y muchos de nosotros quizás sentimos cuando llegamos ante este texto que hemos encontrado la lámpara mágica, que de ahora en adelante solo es cuestión de frotar la Biblia y los deseos de nuestro corazón se van a cumplir. Muchos de nosotros creemos que cuando nos encontramos ante esta ocasión y Jesús dice: pedid y se os dará, entonces dice: ok, puedo pedir lo que quiera, puedo orar por lo que sea, puedo pedirle a Dios que me dé tal cosa o que me conceda tal deseo y de seguro se va a hacer. Bueno, no es así, no es de esa manera. Muchos de nosotros, después de ver esos programas, solemos pensar: si yo me encontrara la lámpara mágica, o si yo reuniera todas las esferas del dragón y tuviese la oportunidad de pedir un deseo o 3 deseos, uno comienza a pensar: bueno, mi deseo sería, no sé,
Piense usted en eso. ¿Cuál sería su deseo? Ese deseo. Le dicen a usted, tiene un deseo. Yo creo que usted piensa igual que yo y el deseo sería la paz para el mundo. ¿Sí? ¿No? No es la paz, ¿sí? No es la paz para el mundo mundial. Bueno, seguramente no. Todos tenemos una serie de deseos que pueden no ser malos en sí, pero que si los consideramos bien, estos deseos están centrados exclusivamente en nosotros, exclusivamente en lo que yo necesito, exclusivamente en lo que yo quiero. Entonces, seguramente si tuviésemos la oportunidad de estar ante alguien que nos diga, hey, te voy a conceder el deseo que quieras, muchos de nosotros pensamos, bueno, yo toda la vida he luchado por un apartamento, yo quiero un apartamento. Bueno, yo quiero trabajar en tal empresa. O yo quisiera tener una esposa o un esposo así, diría un joven o una jovencita. O yo quisiera que mis hijos tuviesen garantizada la universidad en tal parte, en tal universidad. Y pensamos de esa manera porque la mayoría de nuestros deseos y nuestros anhelos se enfocan en la persona más importante para nosotros, que es yo. Se enfocan en mí, se enfocan en el yo. Lo anterior para decir que si bien nosotros pensamos de esa manera, Dios no piensa igual. Definitivamente Jesús no estaba pensando en ese tipo de deseos cuando dijo en Mateo 7, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Él no estaba pensando en nuestros deseos personalmente. Él no estaba pensando en pidan una casa y se les dará. Pidan salud y se les dará. Pidan un buen esposo, una buena esposa y se les dará. Pidan no tener deudas y ocurrirá. Él no estaba pensando en eso. Él no estaba pensando en eso. El punto es que tenemos un tremendo problema cuando nos encontramos con la palabra, y el mayor inconveniente cuando nos encontramos con la palabra soy yo mismo, es lo que hay en mi corazón, es el anhelo vano, perverso que la mayoría de nosotros tenemos en nuestro corazón, y tratamos de hallar en la palabra la respuesta a mi necesidad, a la que yo creo que es mi mayor necesidad. Pero el concepto de mi mayor necesidad, el que usted tiene de su mayor necesidad, no es el mismo concepto que tiene Jesús acerca de cuál es su mayor necesidad. Yo recuerdo que tenía 16 o 17 años, yo llegué a la iglesia, el Señor me salvó cuando tenía yo 15 años. Y a los 16 años yo era asistente, ayudaba a un líder de un grupo familiar. Eso fue tenía 16, 17, hace 3, 4 años más o menos, lo recuerdo muy bien. Iba yo, hermanos, por favor, es mi deseo, es el deseo de mi corazón. Íbamos a este grupo familiar y el grupo familiar tenía una estructura. De pronto algunos de ustedes alguna vez llegaron a ir y había un momento de peticiones, había un momento de oración, un momento de ofrenda y un momento de alabanza. Recuerdo que cuando llegaba el momento de las peticiones, y esto era una costumbre y lo hacía mi líder siempre, él comenzaba a preguntar las peticiones a los hermanos. Entonces, hermanita, una petición. Nos reuníamos en mesa redonda y comenzábamos a escuchar las peticiones de los hermanos. Entonces la hermana decía, no, yo tengo un hijo enfermo. Ok, oremos por el hijo enfermo de la hermana. Hermano, su petición. No, yo quiero entrar a tal universidad. Yo vivía en Yopal, entonces quiero irme a Bogotá a estudiar en tal universidad. Ok, presentemos esa petición. La otra hermana decía, no, yo tengo una res, un ganado enfermo y me gustaría que el Señor lo sanara. Ok, presentemos esa petición. Yo tengo este negocio, decía un hermano, estoy a punto de cerrar un negocio y decía, yo necesito que Dios me eche la mano en ese negocio. Ok, oremos por esa petición. Y él tenía la costumbre siempre de empezar orando. Y lo he escrito para que no se me olvide cómo lo decía. Él decía, Señor, tu palabra dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Así que por el poder de tu palabra, presento estas peticiones de mis hermanos delante de ti y reclamamos la promesa que tú nos has hecho acerca de que podemos pedir y todo lo que pidamos nos será hecho. ¿Sí? Alguno de ustedes podría decir amén a eso. La mayoría de nosotros en determinado momento dijimos amén a eso. Otros recuerdan ese escenario y dicen, uy, ¿cómo pudimos pensar de esa manera? ¿Cómo podíamos pensar así? Bueno, el tema es que si nosotros pensamos o pensábamos así, y pensamos que ese texto significa que podemos reclamarle promesas al Señor o podemos presionarlo y ponerlo contra la pared para que Él cumpla la petición de nuestro corazón, entonces nosotros no somos muy diferentes a Aladino y no somos muy diferentes a Goku.
que creemos que nos encontramos con la lámpara o creemos que nos encontramos con las esferas y con esto podemos presionar a Dios para que conceda cualquier deseo de nuestro corazón. Yo sé, quizás estoy usando de ejemplos muy viejos, pero hace tiempo no veo una película que se trate de eso. Es lo más cercano que tengo a la mente, y es decir, Él no es el genio de la Biblia. Él no es el genio que se aparece cada vez que yo abro la Biblia y me dice, pídeme lo que quieras y te voy a conceder el deseo. Él es mucho más grande que esto. Su obra es mucho más importante que una simple sanidad. Su obra es mucho más importante que un simple empleo. Es mucho más grande que eso. Entonces la pregunta sería, ¿qué significa ese pasaje? ¿Y por qué no significa lo que yo he pensado siempre? Porque es que ahí no está claro. Ahí no dice que puedo pedir. Allí dice pedir. Pues si dice pedir, pues yo pido. Es el niño que va a la tienda y el papá le dice pida lo que quiere y el niño, yo quiero ese, no, ese está muy caro. Ah, entonces yo quiero ese, no, entonces ese también está muy caro. No, yo quiero aquel cosa, no, está muy cara. Entonces no pida lo que quiera, dígame qué puedo pedir. Dígame qué puedo pedir. El tema es que el Señor sí es claro en la palabra al decir qué podemos pedir y a qué se refiere Él con pedid y se os dará. Entonces intentemos responder algunas preguntas en esta mañana y la primera es ¿por qué este pasaje no significa lo que hemos pensado algunos siempre? ¿Por qué no significa eso? La segunda pregunta que intentemos responder es ¿qué es lo que debo pedir y qué es realmente lo que debo buscar? Y hay una tercera pregunta que es una pregunta de esperanza y es ¿qué me garantiza que Dios me va a responder? ¿Quién me garantiza que eso que voy a pedir efectivamente Dios me va a responder? Para el primer punto, y es ¿por qué no significa que puedo pedir lo que quiera? Permítame empezar mencionando que hay un riesgo tremendo en este texto. Y es el riesgo de creer que Dios es como el genio de la lámpara. Y es el riesgo de creer que Dios es un concede deseos. Y ese riesgo lo tienen muchas personas y el escenario es la persona que llega a la iglesia creyendo que así es. Pocas cosas pueden ser más tristes que ver el rostro de un niño decepcionado por el incumplimiento de una promesa de su padre. Yo no sé si usted como papá o como mamá alguna vez le prometió algo a su hijo que por alguna razón no se lo pudo cumplir. O no sé si usted alguna vez vio a alguien prometiéndole a su hijo X cosa, que cuando llegó el momento eso no se dio y el niño lo recuerda con frustración. Yo tengo ejemplos muy cercanos de eso. Y en algún momento mi papá le hizo una promesa a mi hermana y por alguna razón, creo que fue por un tema económico, no le pudo cumplir la promesa y se me acercó mi hermana diciéndome mi papá siempre me promete y no me cumple. Quizás no sea así, quizás le cumple, pero ese día que le falló, mi hermana asimiló que él no cumple sus promesas, que mi papá no cumple sus promesas. Quizás es cierto, quizás le falló. Mi papá me está viendo en video, así que no es cierto, papá, tú cumpliste la promesa. Pero seguramente ese día en específico, mi hermana se sintió frustrada porque mi papá no cumplió la promesa. ¿Alguno de ustedes no le ha podido cumplir algo que le prometió al hijo? Bueno, entonces ustedes también son como mi papá. Cumplan. Bien. El viaje. A fin de año vamos a ir a tal parte. A fin de año, si te portas bien y ganas el año, a fin de año te voy a dar tal juguete, el Max Steel, o te voy a comprar un carro a control remoto, o te voy a comprar esto, o te voy a comprar lo otro. Y el niño va todo el tiempo con la ilusión porque su papá le dijo que podía, que al fin de cuentas él le iba a cumplir la promesa. El niño no duda, el niño dice, ay, mi papá no me va a dar nada. El niño no, el niño cree ciegamente en que el papá le va a cumplir esa promesa. Luego el día del cumplimiento de la promesa llega y la promesa no se cumple, por una u otra razón. Bueno, ese rostro o ese sentimiento o lo que hay en el corazón de ese niño se asimila muchísimo a las personas que llegan a la iglesia creyendo que este pasaje significa exactamente eso, que Dios me va a dar todo lo que yo le pida. Hay corrientes cristianas que predican el evangelio diciendo eso. ¿Usted tiene problemas de familia? Vengan. Porque la palabra dice pedir y se os dará. Así que solamente es cuestión de pedir por su hogar y su hogar se va a restaurar. ¿Tiene problemas económicos? Vengan. Porque Dios se los va a resolver. ¿Por qué? Porque la Biblia dice pedir y se os dará. Y algunas personas, de pronto a usted le pasó, llegan a la iglesia creyendo exactamente eso, que es solo cuestión de pedir.
Y entonces la persona llega ilusionada. ¿Por qué va a la iglesia? Comencé en una iglesia. Sí, tengo muchos problemas en la casa. Necesito que Dios me responda. Necesito que Dios me hable. Necesito que Dios me solucione ese inconveniente. Entonces la persona comienza a ir a una iglesia y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Está yendo a la iglesia? Sí, allá me dicen que Dios va a hacer esto. Y allá me dicen que Dios va a sanar mi familia. Y allá me dice que Dios va a restaurar mis finanzas. Y allá me dice que Dios va a ampliar mis estacas. Y allá me dice que la tierra que voy a pisar, esa tierra es mía. Allá me dicen todo eso. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años en la fe, 3 años yendo a una iglesia, y quizás no se amplían las estacas, al contrario se reducen un poquitico. Quizás no se amplía la familia, al contrario la familia se divide. Quizás no se solucionan los problemas económicos, al contrario la cosa se aprieta un poquitico más. Y entonces esta persona que llegó a la iglesia con este mensaje, lo primero que dice es: Dios es mentiroso. Esa persona no se decepciona quizás de la iglesia. Está bien, se decepciona de la iglesia, pero también se decepciona de Dios. Porque llegó a la iglesia creyendo esto. Entonces, el riesgo con el que nos encontramos en este pasaje, empecemos porque no es un riesgo que nazca de Dios. No es Dios provocó ese riesgo, no, es un riesgo que nace en mi corazón. Es un riesgo que nace en mí. Porque yo quiero que Dios solucione mis cosas, porque yo tengo problemas que creo que el Señor tiene que solucionar. Así que ese riesgo nace en el corazón del ser humano. Ese riesgo nace en el corazón de la persona que se acerca a Dios con intereses. Allí nace ese riesgo. Quizás se lo repita al principio, pero permítame decírselo ahora de una vez. El principal objetivo del Señor no es darle riquezas a usted. El principal objetivo del Señor no es prosperarlo económicamente a usted. El principal objetivo del Señor es que usted se parezca a Él. Luego, si en el camino el Señor produce riquezas, el Señor produce beneficios, produce una buena familia, produce lo demás, eso no es lo más importante. Lo importante es que Él quiere que nos parezcamos a Él. Eso es lo más importante. Entonces, en cuanto al riesgo, lo peor que nosotros podríamos hacer con una persona que está llegando a la iglesia o que queremos invitar a la iglesia es decir: uy, esa persona tiene problemas en la casa, está blandita para predicar el evangelio. Porque si no decirle que venga y Dios le va a sanar y Dios le va a restaurar a la familia y ta. Muchos de nosotros hemos dejado de predicar el evangelio porque no encontramos personas con dificultades familiares. Porque creemos que solamente las personas con dificultades familiares, con dificultades económicas o con problemas de salud necesitan el evangelio. Porque pues ellos son los que tienen que pedir, buscar y hallar. Una persona con plata, ¿qué pide? Nada. Una persona con salud, pues ¿qué necesita? Nada. Porque creemos que se trata de eso. Porque aún la del evangelio que predicamos está manchada por nosotros mismos, por nuestro pensamiento, por nuestro corazón, lo cual es gravísimo. Entonces, mi amada iglesia, mal haríamos nosotros en predicar el evangelio de esta manera. Mal haríamos nosotros si compartimos el evangelio con este mensaje como estandarte. En ese caso estaríamos anunciando otro evangelio. Muchos han hecho doctrina de esto hoy y dicen que es que debemos ser específicos al pedir. Que es que si usted quiere un carro tiene que decirle al Señor el modelo de carro que tiene. Que si usted quiere una esposa tiene que decirle al Señor cómo quiere que sea la esposa. Y otros dicen que es que este texto se activa si yo le doy algo al Señor en contraprestación. Bueno, en esto hay mucha mala interpretación. Y sería mejor creer en el genio de la lámpara que pensar que nuestro Dios es un Dios que funciona bajo intereses. O es un Dios de poco entendimiento que si yo no le explico claramente cuál es mi petición, Él me va a dar otra cosa. Eso es terrible, iglesia. Usted y yo quizás escuchamos mensajes como esos. Yo personalmente escuché mensajes como esos de gente que decía: vamos a pedirle al Señor, pero ¿qué carro quiere? Pida el carro que quiera. Tiene que decir al Señor que el carro tiene que ser esta marca, de este color, este modelo. Porque si no, Dios no le responde. ¿Cuánta mala interpretación hay en eso? ¿Cuánta mala interpretación hay en eso? Hay un tema y es que Dios no es padre como nosotros. Gracias al Señor, que en muchas ocasiones prometemos sin pensar y luego por distintos factores faltamos a nuestra promesa. No, Dios no nos va a ordenar que le pidamos si Él no está dispuesto a darnos.
El punto es, ¿qué exactamente ordena Dios que le pidamos? ¿Pedid qué? ¿Buscad qué? ¿Llamad a quién? ¿Qué exactamente está diciendo el Señor? Y antes de responder qué está diciendo el Señor, permítame mostrarle algunas razones de por qué no se trata de pedir por salud, de por qué no se trata de pedir por dinero, de por qué no se trata de pedir por familia, por qué no se trata de eso. El primer ejemplo y la principal razón que encuentro es porque la Biblia me muestra que no se trata de eso. Los ejemplos bíblicos me muestran que no se trata de eso. Puede ir conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Amén. Dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, pero si la palabra atrás decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y aquí Pablo dice que no solamente pidió, el texto dice que rogó. Léalo, por favor, no me crea, léalo. El texto dice rogó, versículo 8, respecto a lo cual, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Qué ha hecho? Ha rogado. ¿Sí? Cuando usted ve a una persona rogando a otra, a uno se le parte el corazón. Uno dice: qué duro ver a un hombre que está a punto de irse de su casa y la mujer tirada de rodillas rogándole que no se vaya. Qué duro ver a un padre rogándole a sus hijos que se comporten, rogándole a sus hijos que vayan a la iglesia. Qué difícil. Y cuando uno ve eso, uno dice: bueno, está bien, voy a la iglesia, quizás dice el hijo. No me voy, dice el esposo. Dios no. Pablo le rogó 3 veces y no le quitó. Entonces, la razón por la que pedid, buscad y hallad no significa que puedo pedir, buscar y llamar lo que quiera. Es porque Pablo mismo pasó por necesidades, rogó y no le fue quitado el problema. Ahora, ¿cuál era el problema de Pablo? Algunos dicen que es una enfermedad, otras versiones más cercanas a esto dicen que era una persona que estaba atentando contra ellos en la obra en la iglesia, y esta persona los maltrataba y hablaba acerca de ellos y maltrataba a Pablo y maltrataba la obra que ellos hacían. Y el Señor le decía: Señor, quítalo. Y Pablo le decía: Señor, quítalo. Y el Señor: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, después de que Pablo ora y el Señor no se lleva eso, el Señor no le quita ese aguijón de la carne, uno no ve a Pablo decepcionado de la fe. Uno no ve a Pablo diciendo: uno yendo a la iglesia todos los días, yo que me estoy matando aquí por la obra, yo que dejé la buena vida que tenía antes siendo sacerdote y siendo de los principales de la sinagoga, y mire, le pido una cosa al Señor y el Señor no me la concede. ¿Es justo esto conmigo? Bueno, por lo menos ninguna carta de Pablo relata que haya pasado esto después. En cambio, no se parecen mucho al cristianismo de hoy en día, que presenta peticiones al Señor y el Señor no responde y comenzamos a dudar acerca de la existencia de Dios, acerca de si Dios realmente me quiere, acerca de si Dios realmente me ama. Porque pues si me amara me tendría que contestar ya, ¿no? Bueno, pues no, a Pablo no le respondió. Un segundo ejemplo lo encontramos en Marcos capítulo 32, Marcos capítulo 14, versículos 32 al 36.
Marcos 14, versículos 32 al 36. Y esta es otra pobre persona a la que el Señor no le contestó su petición. Si lo tiene, puede leerlo conmigo. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos. ¿Quién dijo a sus discípulos? Jesús dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿A qué se refería? Se refería: Señor, si es posible, te ruego que no tenga yo que morir, que no tenga yo que ir a la cruz. Otra versión, otro evangelio dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. Y oró que pasase de él aquella hora y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús mismo, el Hijo de Dios, le dijo a su Padre: pasa de mí esta copa. Jesús mismo pidió, Jesús mismo buscó, Jesús mismo llamó, Jesús mismo. Bueno, la respuesta a esa petición está en el versículo 39. Perdóneme, en el versículo 41 está la respuesta a esa petición. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Y luego de un momento a otro dice: basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Tuvo respuesta positiva a la oración que Jesús hacía? ¿Le concedió Dios pasar de él esa copa? Ahora, ¿será que Jesús lo hizo mal? ¿Será que no buscó con clemencia? ¿Será que fue una oración muy leve, muy liviana? Como que le faltó fe para orar, como que, no sé, quizás no fue tan convincente delante del Señor. El versículo 39 dice que él otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Él rogó, él pidió, él buscó. ¿Y la respuesta fue? No. La respuesta fue no. Bueno, si a Pablo el Señor le dijo no, a Jesús Dios le dijo no, ¿qué nos hace pensar que nosotros tenemos el derecho de que el Señor nos diga que sí a todas nuestras peticiones? ¿Qué hace pensar a un hombre entonces que tiene el don de hacer milagros y de orar y que la persona tiene que sanarse porque él oró que se sanara? Y que Dios está sujeto a él como con un tipo de contrato que lo obliga a que cada vez que ore por un enfermo, el enfermo se sane. A que cada vez que ore por una familia, la familia se restaure. A que cada vez que traiga una ofrenda al altar, entonces algo bueno ocurre en su casa. Mi amado hermano, no pasa de esa manera. No pasa de esa manera. Aquí se quita el riesgo de la decepción. Cuando entiendo que aún Jesús mismo fue decepcionado. Aunque sabemos que no lo fue porque su esperanza era otra. Sus ojos estaban puestos más allá. El secreto de la oración de Jesús no está en la petición de pasar de esa copa. El secreto de la oración de Jesús está en cuando Jesús dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto quiere decir que nosotros efectivamente podemos orar para que el Señor en su misericordia sane nuestras vidas, para que el Señor en su misericordia restaure y nos ayude económicamente, financieramente, pero al fin de cuentas usted tendrá que decir: que no se haga mi voluntad, sino la del Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la del Señor. Entonces, ¿qué es exactamente lo que significa pedir, buscar y llamar? ¿Qué es exactamente lo que podemos pedir, buscar y llamar? Volvamos nuevamente al texto base, Mateo capítulo 7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hasta allí por ahora. Estos versículos, los versículos 7 al 8, son los que nos van a dar la respuesta a nosotros acerca de qué es lo que podemos pedir, buscar y llamar.
Yo recuerdo mucho que yo llegué a Bogotá, la primera ocasión que nosotros vinimos a Bogotá con mis papás, yo tenía 6 años. Tenía 6 años, veníamos de Florida Valle, de donde somos nosotros, de mi pueblo, Florida Valle. Entonces, recuerdo que, no sé, llevábamos 4 días, 5 días acá, de pronto una semana, y mi papá me dijo, vamos al centro. Y fuimos al centro y paramos en alguna panadería, y recuerdo que él pidió 2 pericos. Yo soy del Valle. Entonces, el señor me trajo un café en leche y papá pidió 2 pericos, 2 buñuelos. Y el señor me trajo 2 cafés en leche y trajo 2 buñuelos. Y yo no me tomaba nada porque estaba esperando los pericos. Entonces yo comencé a comerme el buñuelo por los laditos y le quitaba la cascarita al buñuelo, un pedacito. Y papá me veía y yo creo que él sabía lo que estaba plenamente haciendo. Y yo veía pasar al mesero y él ya me había atendido. Él ya no iba a volver a mi mesa. Él no me iba a traer mis pericos. En el Valle, los pericos son los huevos revueltos con cebolla y tomate. ¿Sí? En el Valle eso es. Y eso me lo respetan. Lo demás es café con leche. Lo demás es café con leche. Pero los pericos son los pericos. El punto es que yo no sabía el contexto. El punto es que en mi contexto, pericos era los huevos revueltos con cebolla y tomate, además que me encantan. ¿Sí? Mi esposa sabe que yo no he desayunado hasta que no he comido pan y huevos. Si no hay pan y huevos, yo me doy por no desayunado. Entonces me quedé esperando por 10 minutos hasta que mi papá me dijo, coma. Yo, no, estos son para los huevos, estos son para los pericos. Entonces me dijo, no, ese es el perico, porque aquí en Bogotá, perico es café en leche. No saben la tristeza que hubo en mi corazón en ese momento. Que a propósito, yo tampoco me acordaba que me sintiera tan triste como me siento ahora. El punto es que yo no conocía el contexto. Yo solo conocía lo que yo creía que era pericos. Entonces, luego entendí que en otras partes le dicen pintadito, que en otras partes, pero para mí es café con leche. Para mí es café con leche. Y pericos son pericos. El contexto, yo no conocía el contexto. Como no conocía el contexto, me decepcioné terriblemente. Porque cuando mi papá pidió pericos, yo esperaba huevos revueltos con cebolla y tomate. Como no conocía el contexto, me decepcioné terrible. Si usted no conoce el contexto y cree que el Señor le está diciendo, pida lo que quiera, busque lo que quiera, llame lo que quiera, se va a decepcionar terriblemente. Se va a decepcionar terriblemente. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto en el que el Señor está diciendo pidan, busquen, llamen? Para no confundir esas expectativas, veamos cuál es ese contexto. Y les puedo adelantar, eso sí, que el contexto nos va a demostrar que podemos pedir cosas mucho más grandes que una sanidad, cosas mucho mejores que un buen trabajo, cosas mucho más importantes que una muy buena situación económica. Les aseguro que podemos pedir cosas mucho más grandes que estas. Ahora, es necesario entonces para el contexto revisar los versos anteriores para comprender que Jesús no está hablando de cualquier tipo de necesidad o cualquier tipo de deseo. Empezando el Sermón del Monte, textos que ya hemos estudiado aquí, porque estamos estudiando el Sermón del Monte desde el capítulo 5, lo hemos estudiado todo, paso a paso, hemos venido estudiándolo. Jesús empieza diciendo allá en las primeras partes del Sermón del Monte, si quiere ir conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas para entrar en el reino de Dios. El texto puntual dice en el versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y a través del Sermón del Monte, Jesús viene predicando una nueva enseñanza completamente distinta a la que la iglesia, o a la que la iglesia, no, perdóneme, a la que el pueblo había escuchado hasta ese momento. El pueblo estaba acostumbrado, perdóneme, a las obras, al hacer, al tengo que cumplir tal cosa para lograr tal otra, tengo que vivir de tal manera para lograr tal cosa, y el pueblo estaba acostumbrado a eso. Y Jesús en el Sermón del Monte comienza a desvirtuar una cantidad de cosas, y si la ley les parecía difícil de cumplir, Jesús comienza a subir el estándar de la ley. Entonces la ley decía,
La ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, bueno, está bien, a tu prójimo no, también vas a amar a tus enemigos. Entonces sube la vara. Sube la vara. Y el pueblo estaba acostumbrado a trabajar y a que ese trabajo le resultaba en fruto, y del fruto de ese trabajo podían comer, podían tener todos los alimentos que quisieran. Y de un momento a otro Jesús les dice, bueno, miren las aves del campo, que no trabajan, que no hacen esto, que no hacen lo otro, y aún así Dios las sostiene. Entonces Jesús les dice, quiten su confianza en las obras suyas, en su propia fuerza, y comiencen a confiar en Dios. Sube la vara una vez más. Sube la vara una vez más. Y luego llega a este capítulo 7 que estudiamos en dos partes, en dos sermones, hace 15 días y hace 20 días, donde dice, no juzguen. No juzguen a los demás para que no seáis juzgados, porque de la misma manera que medís, seréis medidos. Y luego dice también, ¿qué haces tú mirando la pajita, el mugrecito en el ojo de tu amigo, de tu vecino, sin darte cuenta en la tremenda viga que tienes en tu ojo? Que tienes en tu ojo. Entonces sube el estándar, sube la vara una vez más, porque ya no solamente debo preocuparme por qué hace mi vecino, sino que debo ocuparme de cómo vivo yo. La vara queda una vez a una altura que es casi imposible de pasar. Imagínese que usted está en ese momento escuchando el sermón de Jesús. Usted está, no sé, este sermón pudo durar un día completo quizás, y empieza en la mañana con cosas que parecen muy suaves, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, y comienza con cosas que a todo el mundo le dice, oh, bienaventurado, qué bonito, qué lindo empieza esto. Y a medida que comienza a avanzar, comienza a meterse con el ser humano, comienza a meterse con cada persona y a tocar puntos que son débiles en las personas. Entonces llega un punto donde dice, pero no juzgar con lo que me gusta a mí juzgar. Y sería normal que algunas personas se hayan parado de ese sermón y comenzaran a irse. Porque ¿cómo es posible que yo pueda vivir el sermón del monte? Porque ¿cómo es posible que yo pueda no juzgar a los demás? ¿Cómo es posible que yo pueda darme cuenta de la viga que tengo en mi ojo? ¿Cómo es posible esto? Entonces, cuando Jesús dice, pedid, buscad, llamad, se lo está diciendo a las mismas personas que sus corazones están completamente acongojados, dolidos, porque no hay manera de que humanamente puedan vivir el sermón del monte. Se le está diciendo a personas completamente incapaces de vivir una vida santa. Se le está diciendo a personas que se creen completamente, que se reconocen en ese momento completamente incapaces de seguir la ley y la palabra del Señor. Aquí en los versículos 1 al 6 de Mateo 7, Jesús nos desnuda con lo que son nuestras verdaderas intenciones. Y cuando debiéramos estar examinando cómo es nuestra justicia delante del Señor, de acuerdo a lo que decía Mateo 5:20, cuando debiéramos estar pensando en cómo es mi justicia delante de Dios, la verdad es que yo estoy pensando más bien en cómo es la justicia de mi hermano que está al lado. Entonces, ¿cómo hago para cambiar esa manera de vivir? ¿Cómo hago para realmente enfocarme en lo que el Señor quiere que me enfoque? El pasaje, como ya lo hemos visto, nos llama a tener discernimiento correcto en el capítulo, los versículos del 1 al 6. Pero sobre todo nos recuerda que tenemos una viga en el ojo. Eso es lo más importante. Usted no se alegra al leer ese pasaje sabiendo, ay, puedo juzgar a los demás y entonces voy a aprender cómo juzgar a los demás. No, lo más importante de ese texto y lo que nos hace completamente dependientes de Dios es que usted y yo tenemos una viga tremenda en nuestro ojo. Esa es la parte más importante del texto. Esa viga nos hace conscientes de que no podemos ver con claridad y que nuestra visión ha sido afectada y es afectada diariamente por nuestro pecado. Este contexto, entonces, no habla de un enfermo o de un pobre económicamente hablando, o de una persona con problemas familiares. Más bien, quienes están escuchando el sermón comienzan a sentirse incómodos. Y en este punto, el que está enfermo, porque seguramente había personas enfermas escuchando este sermón, entiende que en su enfermedad no es el mayor problema. El pobre ve que su pobreza quizás no es el mayor problema.
el estéril, ve que su situación no es el mayor problema. Aquí mismo, en este punto, el mayor problema es: ¿cómo puedo discernir lo bueno de lo malo? ¿Cómo quitar la viga que tengo en mi ojo? ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo poner mi vista en las cosas de arriba? ¿Cómo puedo confiar en que Dios tiene el control del mañana? Y en general, ¿cómo hago para vivir el sermón del monte? ¿Cómo hago para vivir el sermón del monte? El oyente de ese sermón está incómodo porque él sabe que no puede, porque él sabe que no hay manera. Yo no sé si usted ha sido consciente de lo que se ha enseñado aquí estos días, pero nos ha pasado en algunas ocasiones con Jesse que cuando termina la predicación, con una predicación tan elemental, tan básica como lo es el Sermón del Monte, donde uno dice, bueno, es muy bonito, termina uno diciendo, qué bajos, qué lejos estamos del estándar de Cristo. Qué lejos estamos del estándar de Cristo. Si solamente trajéramos uno de los sermones a la mente y habláramos del amor a nuestros enemigos, qué lejos estamos del estándar de Cristo. Porque usted quizás le pase lo mismo que a mí. Yo no puedo amar a mis enemigos. Yo no sé cómo hacerlo. A mí lo que me fluye con facilidad es odiarlos. Me fluye con una facilidad hablar mal de ellos. De pronto a usted no le pasa lo mismo que a mí. De pronto su problema quizás esté en otra parte. Pero descansar en que el Señor, descansar en que el Señor es mi provisión, ¿cómo hago eso? Si a veces no hay para la comida, si a veces no hay para el desayuno, ¿cómo voy a creer que Dios puede sustentar mi vida? ¿Cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo no angustiarme? ¿Cómo puedo vivir el sermón del monte? Yo no puedo vivir el sermón del monte. Yo no soy capaz de vivir el sermón del monte. Esa incomodidad que estas personas sienten al escuchar este mensaje los hace sentirse completamente miserables, carentes y pobres. Una de las razones que lleva a las personas a pedir dinero en las calles es la desesperación. Muchos sinceramente han buscado un trabajo. Usted seguramente también le pasa lo mismo que a mí. Uno con el tiempo, y el pastor lo hablaba hace 8 días, hablando del discernimiento que uno tiene con las personas que están en la calle, le pasa que ve a personas y uno dice, esa persona se nota que realmente pide por necesidad. Se nota que lo que está haciendo allí lo hace por necesidad. Cerca a donde vivíamos antes, salíamos en las mañanas y había en el semáforo un hombre con una cajita de chicles, caja grande, y estaba con su hijo. Y no sé, eran las 6:50 de la mañana y este hombre ya estaba sudando porque él coge las cajitas de chicles y se va 3, 4, 5 carros hacia atrás y pone los chicles ahí, a mil los pone allí. Una vez le dije a mi esposa, comprémoselos. Nosotros no tenemos la costumbre de comprar en semáforos porque creemos que mucha de esa plata no es bien utilizada. Le dije a mi esposa, comprémoselos, porque me parece que este hombre sí está necesitado. Y su hijo estaba en la misma posición. Este hombre era mayor y su hijo estaba al lado también corriendo de carro en carro. Quizás si uno se sienta a hablar con esos hombres, les dice y les pregunta, no, pues la respuesta de la mayoría de ellos es, mire, me cansé de pasar hojas de vida. Yo soy esto, yo hago esto, pero me cansé de pasar hojas de vida y de no tener respuesta a algún trabajo, de no tener un trabajo. Y mientras que yo paso hojas de vida y la gente no me llama, el hambre sigue dando, el arriendo tiene que pagarse, los servicios tienen que pagarse. Así que en medio de esa desesperación, a estos hombres no les queda más que hacer esto, ir y pedir. Ese hombre estaba trabajando, otros tantos van y piden en la calle. Y no se ha dado cuenta, esos hombres no piden, por favor, una limosnita para comprarme un Mercedes, una limosnita para pagar la prepagada, una limosnita para esto o para lo otro. Ellos piden una limosnita para un pan, una limonita para una bolsita de leche. Ni siquiera dicen una bolsita de leche deslactosada y descremada. No. Una bolsa de leche, la que sea. Una bolsa de leche. Piden para lo elemental, piden para lo básico, piden para lo que necesitan. Bueno, ¿por qué traigo este ejemplo a colación?
Porque creo que es la misma sensación que tenían estos hombres cuando se encontraron con este pasaje, cuando se encontraron con Jesús diciéndoles, ustedes no pueden, ustedes deben hacer esto, deben hacer lo otro. Y es decir, Señor, yo sé que debo hacerlo. Señor, yo sé que me estás pidiendo que no juzgue. Yo sé que tengo una viga en el ojo, lo sé, no la veo, pero debe estar ahí si tú lo dices. Pero no la puedo ver, no la puedo sacar, no puedo amar a mi enemigo, no puedo confiar en que tú eres mi provisión. No puedo. Yo me imagino la cara de frustración de esta gente. Estos días que estaba estudiando ese texto, me imagino la cara de frustración de estas personas. Para que lo siguiente, después de la reprensión, de no echar las perlas a los cerdos, los santos a los perros y las perlas a los cerdos, para que después de ese momento, lo siguiente sea pedir y se os dará, es que la gente tiene una cara de frustración donde están diciendo, ¿cómo vamos a hacer esto? Es quizás lo mismo que usted siente cuando sale de aquí y se va pensando en el sermón y dice, qué lejos estoy de todo esto. Qué lejos estoy del estándar de Cristo. Qué lejos estoy de poder cumplir lo que Él quiere de mí. Es la misma sensación de frustración. Y entonces, en esa sensación de frustración, Jesús les dice, hey, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es el salvavidas. Nos estamos ahogando en el mar de nuestro pecado y Jesús nos tira el salvavidas perfecto. Pedid y se os dará. No hay razón para quedarnos en el pecado en el que estamos, amado hermano. No hay razón para quedarnos en la maldad en la que constantemente vivimos. No hay razón para quedarnos en la incapacidad por cumplir la palabra del Señor. No hay razón, sobre todo cuando Él nos dice, pedid. ¿Usted realmente cree que no tener trabajo es el problema más importante? Mire, ese es un problema de aquí. Y si usted muere mañana, se le acabó ese problema. El punto es que si usted muere mañana y Cristo no es su razón de vivir y Cristo no es su vida, empieza para usted el verdadero problema. Ese sí es un problema. Ese sí es un problema. Cristo en el corazón del creyente soluciona el mayor problema que un ser humano pueda tener. Y es el problema del pecado y es el problema de la condenación. Ese es el mayor problema del ser humano. Su pecado es el mayor problema del ser humano. Y quizás usted con el tiempo lo ha venido comprendiendo. Porque todos en algún momento pasamos por afanes y nos sentimos afanados y sentimos que si no solucionábamos X inconveniente, la vida se nos iba a acabar. Pero en la medida en que hemos caminado en la fe y hemos visto a Jesús obrando en nuestros corazones y a Él transformando nuestras vidas y nuestras vidas acercándonos hacia Él, no por nosotros, sino porque Él nos atrae hacia Él, en la medida en que hemos visto esto, hemos entendido que no importan muchas veces los problemas, que no importa muchas veces que no haya nada que comer, que no importa muchas veces que no haya cómo pagar un recibo, que no importa muchas veces que yo me esté enfermando, Él sigue siendo mi esperanza, Él sigue siendo mi vida. Lo hemos visto. Pero quizás también usted en esta mañana no sepa de qué estamos hablando aquí. Y el significado de esperanza para usted esté directamente relacionado con estabilidad económica, financiera, familiar, con la estabilidad del país. Mira, el mayor problema del mundo no es la guerra mundial. El mayor problema del mundo no es el calentamiento global. El mayor problema del mundo no tiene que ver con nada de esto. El mayor problema del mundo está en el corazón de cada hombre y se llama pecado, se llama maldad. Ese es el mayor problema del mundo. Ese es el mayor problema del mundo. Volviendo al ejemplo del hombre que pide en la calle, este no es un hombre cansado de buscar trabajo, no es el hombre pidiendo por lujos, no se trata del hijo descarriado o el familiar moribundo. Mateo capítulo 7, versículo 7. Está hablando le está hablando a personas que cuando escuchan este texto tienen nuevamente el hombre pobre en mente y el hambriento que presenta Mateo capítulo 5 versículo 3. ¿Quiere ir conmigo allá, por favor? Mateo capítulo 5 versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es el pobre en espíritu, es el que se reconoce sin capacidad de agradar a Dios y completamente necesitado de Cristo para agradar a Cristo y para acercarse a Cristo.
y hambriento de justicia, y no de que se cumpla la justicia divina sobre aquel, sino de que yo pueda acercarme a la justicia del Señor, de que su justicia sea imputada a mi vida, de que yo pueda ser declarado justo. Ese es el hambre de justicia. Ese es el hambre de justicia. Jesús entonces está hablando acerca de esto. Y es importante que nosotros nos reconozcamos como hambrientos y como pobres. Martin Lloyd-Jones, en un texto que habla al respecto, dice: tenemos que caer en la cuenta de nuestra necesidad. Los dos primeros elementos esenciales para la salvación y para el gozo de Cristo son la conciencia de nuestra necesidad y la conciencia de la riqueza que hay en la gracia del Señor. Solo los que se dan cuenta de estas cosas pueden verdaderamente pedir, porque solo Él, esta persona que se da cuenta, dice: miserable de mí, miserable de mí. Si usted no cree que necesita, usted no va a pedir. Si usted no cree que está lejos, usted no va a llamar. Si usted no cree que está perdido, usted no va a buscar. Así que quizás ese es el mayor problema. Nosotros en esta mañana debemos considerarnos necesitados, perdidos y hambrientos para poder pedir, buscar y llamar. Hay una esperanza maravillosa y se encuentra en los versículos 9 al 11, y es: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esa es la esperanza. Lo primero era un riesgo, y es el riesgo a la decepción, y un riesgo que nace en mi corazón y no es culpa del Señor. Lo segundo es ¿qué es lo que realmente debo pedir? Lo que realmente debo pedir es que el Señor me permita vivir el sermón del monte. Eso es lo que realmente debo pedir. Señor, ¿cómo vivir el sermón del monte? Ahora, la esperanza para esa petición la encontramos en estos versículos. La primera esperanza es: Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Pero no como el mundo lo quiere ver en estos días, porque en estos días todos son hijos de Dios, ¿sí se da cuenta? Sobre todo en estos 3 días que acaban de pasar. Eso usted encuentra hijos de Dios así en la calle, pero mejor dicho. Anoche veníamos de visitar a mis suegros y pasamos por todas las discotecas y no, estaba cerrado, tocó irnos para otra parte. No, mentiras, estaba cerrado. Estaban cerradas todas. Pasamos por lugares donde, que normalmente se mantienen llenos de rumba y demás, y estaban todos cerrados. Y bueno, ¿dónde estaban? No, pues todos son hijos de Dios y ayer estaban todos en misa o en casa compartiendo en familia. ¿Sí? En estos días hay muchos hijos de Dios. Sin embargo, no se trata de eso. La palabra dice que a los que los recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted está aquí en esta mañana y es la primera vez que escucha un sermón acerca de esto, o si usted está escuchando ese sermón por internet y es la primera vez que escucha algo acerca de esto, bueno, quizás usted todavía no es hijo de Dios. Es creación de Dios. Dios tiene aún el control de su vida, pero usted no es hijo de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Él nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha sacado del fango, del lodo cenagoso y nos ha puesto en lugares privilegiados. Nos ha traído de muerte a vida. Si Él nos trajo de muerte a vida, nos dio fe cuando nosotros estábamos muertos, mi amado hermano, la esperanza es que Él nos va a ayudar a vivir el sermón del monte. Él lo puede hacer. Él le puede ayudar a que usted pueda perdonar y amar a sus enemigos. Él le puede ayudar a que usted pueda aprender a poner su esperanza en las cosas de arriba. Él lo puede hacer. Si Él lo trajo de muerte a vida, Él puede mantenerlo en esa vida. Él puede mantenerlo en esa vida. El evangelio no es solamente para aquella persona que nunca ha escuchado de Dios. El evangelio es nuestra esperanza diaria. El evangelio, la obra de Jesucristo es nuestra esperanza diaria. Su muerte en la cruz es nuestra esperanza diaria. Su resurrección y glorificación es nuestra esperanza diaria. El evangelio no nos debería ser predicado una única vez. Nosotros deberíamos predicarnos el evangelio todos los días, reconociendo que nuestros pecados nos atan, pero que en Cristo tenemos libertad, reconociendo que nuestros pecados nos mantienen amarrados hacia el fondo, pero que en Cristo podemos surgir en una vida nueva. Esa es la esperanza que tenemos en Él. Esa es la esperanza que tenemos en Él. La relación de un padre terrenal con su hijo
es otra de las esperanzas, otra de las razones que podemos esperar, que nos dan la esperanza de que Él nos va a responder. ¿Cuánto está dispuesto a hacer usted porque su hijo tenga las cosas que necesita? ¿Cuánto estaría dispuesto a hacer usted porque su hijo tenga el pan de cada día? Un padre en el ideal debería invertir todo de sí para formar a su hijo y no solo para darle cosas a su hijo. Seguramente si usted se encuentra ante la posibilidad de enseñarle a su hijo principios versus darle lujos, usted preferirá enseñarle principios. ¿Sí? Usted preferirá seguramente tener un hijo obediente a tener un hijo que tenga un carro a control remoto. ¿Sí lo prefiere usted? ¿Prefiere usted un hijo estudioso, seguramente responsable, a un hijo gordito lleno de donuts y lleno de pollo frito frisbee? Seguramente usted prefiere un hijo responsable a un hijo lleno de pollo frito frisbee. Bueno, así es Dios. Dios va a formar nuestro carácter porque nos prefiere a nosotros, hombres de fe, mujeres de fe. Nos prefiere a nosotros, hombres sacerdotes de su hogar, mujeres ayudas idóneas y sujetas a sus esposos, que hombres adinerados o mujeres adineradas. Nos prefiere así. Ya para terminar, el versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta parte parece de otra predicación, lo sé, parece de otro mensaje. Yo también lo pensaba en un principio. Sin embargo, ¿cómo es posible que yo trate a los demás como yo esperaría ser tratado? ¿Cómo es posible que yo haga por los demás lo que yo esperaría que hicieran por mí? Yo no puedo. Yo prefiero, para mí lo importante soy yo. Además, si yo trato a los demás como yo espero ser tratado, ¿dónde queda la exclusividad? ¿Dónde queda el yo soy único? ¿Dónde queda el yo soy más importante? ¿Dónde queda el trato preferencial? El secreto de algunas aerolíneas, de algunos hoteles, de algunas marcas, es la exclusividad, que dice que usted es diferente a los demás y lo tratan a usted diferente a como tratan los demás. Entonces usted va a un aeropuerto y encuentra una sala VIP y encuentra una sala donde estamos todos los demás. Y usted es de la sala VIP, toda la gente sentadita, como esperando su café, y le dicen: señor, es hora de partir a su vuelo. Los demás estamos, fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal, el vuelo lo va a dejar, fulanito de tal, el vuelo lo va a dejar. Pero usted no, señor, usted puede tomarse el tiempo para abordar. Usted no tiene problema, usted es exclusivo. Usted tiene una membresía, usted tiene exclusividad. Eso no es bíblico. Si usted tiene una membresía de esas, bótela, porque eso no es bíblico. No, mentiras, eso no es bíblico. Me refiero a que no es la manera como el Señor actúa. El Señor nos dice: ok, ¿usted quiere que los demás lo amen? ¿Cuál es el secreto? Amar. ¿Quiere que los demás lo respeten? ¿Cuál es el secreto? Respetar. ¿Quiere que su enemigo lo ame? ¿Cuál es el secreto? Amar a su enemigo. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Entonces, cuando yo pensaba, estudiando esta parte, que ese texto no tiene nada que ver con lo que iba a estudiar, con la parte anterior, me doy cuenta que definitivamente, si quiero cumplir este versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, tengo que pedírselo al Señor. Si no, no hay manera de que yo lo pueda cumplir. Si no, no hay manera de que yo lo pueda cumplir. ¿Se da cuenta que el sermón del monte hasta el momento es un sermón de completa dependencia del Señor? Es un sermón, ¿sabe cuál es la idea del sermón del monte? Quizás no fue pensado así, pero lo que logra el sermón del monte es hacerlo sentir a usted y a mí completamente inútiles e incapaces de vivir la fe. Porque solamente esa inutilidad y esa incapacidad nos va a llevar a nosotros a decir: Señor, ven, Señor, dame, Señor, ¿dónde estás? Nos va a llevar a nosotros a pedir, a buscar y a llamar. Si usted, como yo, necesita que el Señor nos ayude a vivir el sermón del monte, le invito a que se ponga de pie y oremos al Señor para que en su misericordia podamos ser ayudados. Termino diciendo que esta promesa está hecha para quienes son hijos de Dios, y quizás usted aquí o en casa escuchando el mensaje aún no es un hijo de Dios. Bueno, ese es el primer problema que usted tiene.
Ese es el primer problema. Y déjeme decirle que es el más grande problema que usted tiene. Si es así, hay una esperanza, hay una razón, hay un Cristo al cual venir. La gloria y lo más maravilloso que uno pudiese recordar estos días no es todo el sacrificio de Jesucristo, lo es maravilloso, sí, pero lo maravilloso de todos estos días es que en su resurrección nosotros tenemos vida. Es que en su muerte nosotros tenemos vida y en su resurrección tenemos esperanza. Así que si usted en esta mañana quizás no ha escuchado nunca ese mensaje y usted dice, bueno, la verdad es que yo no tengo por qué vivir el sermón del monte, porque ese sermón del monte no es para mí. Es bueno reconocer que somos pecadores. Es bueno reconocer también que solo en Él está la gracia suficiente para venir a Él. Que si Él no viene por nosotros, no hay manera de que nosotros hagamos algo. Ahora, para el creyente en general, el llamado es a darnos cuenta acerca de nuestra verdadera necesidad. Mi amado hermano, el sermón del monte debería ser un constante recorderis para nosotros. Nos debería recordar constantemente cuán incapaces y cuán necesitados estamos. Cuán dependientes de Dios deberíamos ser. Estas promesas que hemos hablado hoy son las que sostienen nuestra fe. Y si ponemos nuestra vista en esto, seguramente las demás adversidades que en efecto atravesamos, en efecto usted tiene familia enferma, en efecto pasamos por dificultades económicas. Pero si ponemos nuestra vista en el Señor, mire, las adversidades serán solamente parte del camino. Dios, tú eres bueno, Señor, y nosotros nos reconocemos malos. Quisiéramos con todo nuestro corazón pedirte perdón por no reconocer antes nuestra incapacidad, por intentar vivir el cristianismo sin tener en cuenta a Cristo. Y también pedirte perdón por ignorar lo que tu palabra dice, Señor. Seguramente al encontrarnos muchos de nosotros con estas normas, con esta tu palabra, preferimos pasarla por alto y decir, bueno, no la puedo vivir, mejor ni la leo, mejor ni la vivo, mejor ni para qué lo intento. Y preferimos vivir anclados en nuestro pecado y en nuestra maldad. Perdónanos, por favor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Dios, y ayúdanos, porque no hay manera de que nosotros podamos vivir el sermón del monte si quien predicó el sermón del monte no nos fortalece. Dios, gracias por la esperanza de poder venir a ti. Dios, gracias por tu promesa de pedir, buscar y llamar, porque tú vas a respondernos. Gracias, Señor. Basados en esa promesa y en esa esperanza, te pedimos con todo nuestro corazón y con toda humildad, Señor, ayúdanos a vivir para gloria de tu nombre. Ayúdanos a vencer el pecado que nos agobia cada día. Ayúdanos a vencer la maldad. Ayúdanos a reconocernos necesitados completamente de ti. Ayuda a estos pobres miserables, Señor, carentes, pobres espirituales. Ayúdanos, maravilloso Señor. Ayúdanos, por favor. Dios, toma cada área de nuestras vidas, toma cada área que hasta el momento se ha enseñado respecto al sermón del monte y ayúdanos. Tú sabes lo que es difícil para nosotros, tú sabes lo que es difícil para la iglesia, Señor. Con todo nuestro corazón, ven a nuestro auxilio, Señor. Ven a nuestro auxilio, Señor. Dios, ayúdanos como iglesia a poder vivir constantemente conscientes de la necesidad que tenemos acerca de ti, Señor, y que esa necesidad que tenemos de ti, que la conciencia de esa necesidad nos ayude a buscarte diariamente, a depender única y exclusivamente de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido con todo mi corazón que esta no caiga a tierra, sino que produzca el fruto para el cual tú la has enviado, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Toma su lugar.